Señores, buenas tardes, señoritas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Marcelo Williams Daza Chambi, ¿me escucha? Buenas tardes, Inge, le escucho bien. Qué bueno, caballero. ¿Usted sabe a quién le tocaba exponer? ¿Había alguno pendiente? ¿Algún atrasado pendiente? Hoy, Sí, había algunos grupos que llamó la anterior, pero no contestaron, y otros más que quedaban pendientes. ya. Bueno, a ver, ¿qué pendiente tengo yo aquí? Bueno, ya están muchos, casi ya estamos terminando. Ya. ¿Hay algún pendiente? Porque si el pendiente no está, va a tener cero, que no hay más. ¿Qué le puedo poner al pendiente si no viene? ¿Hay algún pendiente que dejó la anterior clase? A ver, este tiene, este, ya. Señores, vamos a seguir adelante. Bueno, si no hay pendientes, si hay alguno pendiente y no se presenta, va a tener cero. Bueno, seguiremos adelante. El grupo 19, tema Diodo Sener, estudiante Carvajal Calle, ¿está? Segundo llamado, grupo 19, tema Diodo Sener, estudiante Carvajal Calle. Tercer llamado. Tema Diodo Sener, grupo 19, estudiante Carvajal Calle. ¿Está? No está. Qué mala suerte. ¿Listo? Ya estamos terminando, señores. Seguimos. Grupo 17, Centellas, con el tema Transistor FET. Ingeniero, buenas tardes, ingeniero. Centellas, buenas tardes. Adelante, señor Centellas. Gracias por venir en esta tarde. Ya, un momento, ingeniero. Voy a conectar mi computadora para presentarlo. Por supuesto, tiene usted el tiempo del mundo. Señores, saquen su cuadernito, sigan anotando. El tema es transistor FET. La palabra FET quiere decir transistor de efecto de campo. Transistores de efecto de campo. Entonces, a ver. Transistor de efecto de campo, grupo 17. El expositor es el señor Centellas. El señor Centellas es el expositor de este tema. Licenciado, buenas tardes, disculpe. Sí. Licenciado, en este momento tengo un examen de física. ¿Será que puedo darme permiso, por favor? Física 102. Pero no, más bien dígale a él que le dé permiso, pues. Acá, yo no estoy tomando examen, yo no estoy tomando proyecto en horario de ellos, esto es nuestro horario. ¿Cómo voy a ir a decir eso? Porque usted tiene que decir, es la clase, usted tiene que tomar, todos tienen que reunirse ustedes, que les tomen en otro horario, sábado, domingo, no sé, pues, ¿cómo en el horario de mi clase? Sí, los de básicas, ingeniero, hasta ahora han programado el examen de física 102. Por eso, pero ustedes tienen que hablar ustedes con tiempo. Señores, no, ¿cuándo sabía usted que tenía que dar examen hoy día de esta materia? De la materia de física. ¿Cuándo se ha enterado? La anterior semana, ingeniero. Oh, ha tenido una semana para ir y decir allá, ingeniero, se me cruza, ¿qué hago? Con él tiene que hablar cuando se cruza. Le dije al ingeniero. Y No, ellos dicen no se puede dar otra fecha, ya han coordinado y es inamovible el tema de examen, es el primer parcial. mire, yo no sé qué decirle, yo no estoy tomando, yo no estoy invadiendo horarios de nadie. Yo no tomo, ahora, ustedes tienen que hablar, o sea, si hace una semana tenían que reunir toditos los que se les cruza y decir, señor jefe de materias básicas, no haga desórdenes en la facultad. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Por qué no toman de 10 adelante, 10 de la noche adelante? Claro, pues, ¿cómo voy a tomar? Yo si quiero tomar, ahora tengo que tomar 10 adelante para que no se cruce a nadie. Eso es el señor Centellas. Yo
defina usted, porque ya no puedo esperar más. Tengo que terminar proyecto 1 para empezar proyecto 2. ¿Cuándo voy a terminar? ¿O usted quiere que la anote para el próximo semestre nomás? Centellas, claro, ¿me Ingeniero, escucha? sí, ahora sí empiezo. Ah, Adelante, adelante. Está bien, ingeniero. Mi tema son transistores FET. Mi nombre es Mauricio Marcelo Centellas Claros y soy el grupo número 17. Bueno, aquí Adelante. está mi índice, donde en historia básicamente solo explico quién inventó el transistor JFET y la teoría de bandas. Luego, el principio de funcionamiento, vemos qué son los semiconductores, que es importante para entender qué son el funcionamiento de un transistor JFET o de bipolar. Luego vemos también qué es un dopaje tipo P y tipo N, que es igual de importante para entender cuál es el funcionamiento de un transistor. Así voy por partes, ingeniero. Muy bien, adelante, siga. Luego luego explico de pasada lo que es un transistor bipolar y lo que es un transistor unipolar, que serían los transistores JFET. Luego las aplicaciones, códigos, símbolos, vida útil y lo demás. Ya. Bueno, empezamos con quién inventó el transistor. El transistor fue inventado por 3 científicos en laboratorios Bell. Estos 3 científicos inventaron el transistor. El primer transistor inventado fue el transistor bipolar y estos ganaron el premio Nobel. Estos 3 científicos son William, Walter y John, y ahí están sus imágenes. Luego pasamos a ver quién descubrió los transistores JFET, que como usted decía, son los transistores de efecto de campo. Bueno, este transistor JFET fue creado por Julius Edgar Liepfeld, que fue un científico polaco. Este transistor JFET tiene una característica bien importante, que es que la impedancia, su compuerta, es infinita. Eso lo veremos más adelante cuando explique el funcionamiento. Bueno, ¿y quién creó la teoría de bandas? Fue Arnold Sommerfeld. Que la teoría de bandas básicamente es para separar lo que, eh, cómo saber cómo un material es un aislante, un conductor o un semiconductor. Eso es lo que nos explica la teoría de bandas. Ahora pasamos a ver qué es un transistor. Un transistor es un dispositivo electrónico que recibe una señal de entrada y nos entrega una señal de salida. Esto nos puede servir para hacer amplificadores, osciladores, conmutadores o rectificadores. Tiene la siguiente, ¿cómo se dice? Apariencia, ingeniero, y se clasifican. ¿Cómo se clasifican los transistores? Los transistores se clasifican en bipolares y unipolares. Aquí un dato importante es que los bipolares se llaman así porque tienen dos uniones. O sea, la electricidad pasa por dos uniones, es decir, pasa por un material N y por un material P a la misma vez. Y los unipolares solo pasan por un material N o por un material P. Solo tienen una unión, por eso se llaman unipolares. Los materiales bipolares tenemos las uniones NPN y PNP. En los unipolares tenemos lo que es el transistor de efecto de campo y los MOSFET. Los MOSFET pueden ser decrementales e incrementales y al igual forma se pueden dividir en canal N y canal P. Luego tenemos qué son los semiconductores. Esta es una parte muy importante para entender un transistor, ya que los transistores están hechos a base de semiconductores. Como bien sabemos, existen 3 materiales que transportan la carga eléctrica. Uno son los conductores. Estos materiales ofrecen poca resistencia al movimiento de la carga, por lo que pueden ser buenos conductores de corriente. Los aislantes. Estos materiales ofrecen alta resistencia al movimiento de la carga eléctrica, por lo que son malos conductores de corriente. Y los semiconductores, que son los más importantes. Estos materiales pueden actuar como aislantes o como conductores, dependiendo de varios parámetros, que lo veremos más adelante.
En esta imagen podemos observar que los conductores en su mayoría son metales como oro, plata, cobre. Los aislantes como la madera, el plástico y el vidrio y otros materiales. Y los semiconductores aquí están representados como circuitos electrónicos, y aquí a base de semiconductores están los diodos, los transistores, los circuitos integrados y demás cosas. Ingeniero, es muy importante para la ingeniería, los semiconductores. Bueno, y antes de que haya esta teoría de bandas, la gente se preguntaba cómo un material puede ser tomado como conductor, como aislante o como semiconductor. No sabían cómo clasificarlos o separarlos. Entonces vino lo que es la teoría de bandas. Entonces, para explicar lo que es la teoría de bandas, tenemos que ver la estructura de un átomo. En este caso, la estructura de un átomo de un conductor. Sabemos que la estructura de átomo está compuesta por un núcleo y sus capas orbitales. En sus capas orbitales se encuentran los electrones. La última capa orbital, donde se encuentran electrones de cada átomo, es llamada la capa de valencia. Y hay como una banda ploma medio transparente que es llamada la banda de conducción. En caso de los conductores, la capa de valencia que contiene a los últimos electrones está unida con con la banda de conducción. Entonces, esto quiere decir que los electrones pueden moverse libremente a través del átomo, y eso hace que un material sea conductor. En los casos de los aislantes, como podemos observar en su última capa de valencia, posee más electrones que un conductor, y su banda de conducción se encuentra más separada de lo habitual. Entonces hace esto que los electrones sean difícilmente movibles por el átomo. Eso hace que sea un aislante y que no puedan correr átomos por este, porque la banda de conducción se encuentra lejos. Y en los semiconductores, esta banda de conducción se encuentra más cerca, y los electrones que hay en la capa de valencia son un poco menos que hay los del aislante. Si proporcionamos temperatura o un diferencial de potencial, podemos hacer que el electrón de la capa de valencia salte a la banda de conducción, y de ser un material aislante pase a ser un material conductor. Eso es como separaron los materiales conductores, aislantes y semiconductores. Bueno, en otros libros está representado así, donde el conductor, la banda de conducción y la banda de valencia están juntas. En el aislador, la banda de conducción y la banda de valencia están separadas por una banda prohibida que es muy ancha, y en el semiconductor, la banda de conducción y la banda de valencia están separadas por una banda prohibida, pero que es más corta. Entonces, ya sabiendo que es un semiconductor, vemos que es un dopaje tipo P y tipo P, tipo P y tipo N. Para ver qué es un dopaje tipo P y tipo N, vamos a tomar un semiconductor. En este caso, vamos a tomar el silicio. Para esto tenemos que saber qué es la regla del octeto. La regla del octeto nos dice que los iones de los elementos del sistema periódico tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con la cantidad de 8 electrones. Como sabemos, el silicio en su capa de valencia o en su última capa orbital tiene 4 electrones. La regla del octeto dice que los átomos van a tender a cumplir 8 electrones en su última capa. Entonces, como está rodeado de varios silicios aportan 4, 4, 4, y cada átomo se forma de 8 electrones. Entonces, así como se cumple la regla del octeto, y es así como quedaría una estructura molecular. Pero ahora, para hacer un dopaje de tipo P y tipo N, vamos a reemplazar. ¿Qué pasa si reemplazamos átomos de silicio? Digamos, este lo quitamos, este lo quitamos, este lo quitamos, este lo quitamos, y ponemos, por ejemplo, un átomo de aluminio. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente diapositivo. Aquí ya ponimos átomos de aluminio. Los ingenieros eso es lo que hacen al crear
los semiconductores con dopaje tipo P y tipo N. Retiran algunos átomos de silicio y lo colocan átomos de aluminio. El aluminio tiene 3 electrones en su capa de valencias o en su última capa orbital. Al intentar cumplir la regla del octeto, como el aluminio tiene 3 y los de alrededor de silicio tienen 4, sobrarán huecos que pueden ser ocupados por electrones. Estos huecos en ingeniería lo tomamos como cargas positivas y esto le llamamos dopaje tipo P, o sea, como tipo positivo, así. Dopaje tipo P. Ahora, para el dopaje tipo N, en vez de reemplazar átomos de silicio por aluminio, reemplazaremos átomos de silicio por fósforo. El fósforo tiene 5 electrones en su capa de valencia o última capa orbital. Al cumplir la regla del octeto, va a sobrar un electrón, ya que va a tener 8 y como el fósforo tiene 5, va a sobrar 1. Va a sobrar 1, va a sobrar 1, así por cada átomo de fósforo. Entonces quedará como la siguiente imagen. Y esto se le llama exceso de electrones. A esos puntos verdes lo llamamos como electrones y esto le llamamos dopaje tipo N. Eso es muy esencial para entender el funcionamiento de un transistor. Ahora, ¿qué pasa si juntamos un dopaje tipo P con un tipo N? Al juntar un dopaje tipo P con un tipo N, los electrones de aquí se verán atraídos por los protones de aquí. Entonces, algunos electrones pasarán a lo que es el campo de los protones, pero no totalmente. Van a formar como una barrera. Y el diferencial de potencial en esa barrera va a ser de 0,7 voltios. Y ahora, ¿qué hacemos para que haya flujo de electrones? Tenemos que conectar un diferencial de potencial en polarización directa, es decir, el más donde los huecos que son tomados como positivos y el negativo al negativo. Entonces eso hará que fluya electrones, pero la única condición es que este diferencial de potencial o esta batería que conectamos tiene que ser mayor a 0,7 voltios, ya que si es menor no logrará pasar la barrera y no habrá flujo de electrones. Ahora, ¿qué pasa si colocamos en polarización inversa, digamos, la batería? Es decir, el positivo al negativo y el negativo al positivo. Esto hace que los negativos de aquí se atraigan por el positivo de la batería y los positivos de aquí se atraigan por el negativo de la batería. Esto hace que no haya flujo de electrones y solo se alejen los protones de los neutrones. Ahora sí, el funcionamiento de un transistor bipolar así de pasadita en general. Existen 2 tipos de transistores bipolares que son, como ya lo mencionamos, NPN y PNP. Aquí vamos a explicar el funcionamiento de un transistor NPN, pero es similar a lo que sería un transistor PNP. El transistor viene así en su interior. En un transistor NPN viene así, distribuido. Un material N, otro P y otro N, donde el de la izquierda se toma como el emisor, el del medio, la patita del medio se toma como la base y la de la derecha como colector. En este caso, es necesario ver la hoja de datos del transistor porque puede que el emisor, la base y el colector pueden estar distribuidos de diferente forma. El emisor es el que emite electrones. La base, este es el que emite electrones. La base es la que... El colector es el que recibe y recolecta electrones. Y la base es el que modula el paso de dichos electrones. A ver, vamos a explicar este funcionamiento por dentro, cómo funciona por dentro. Como vimos en las imágenes anteriores, aquí se juntarán materiales NPN. Al juntarse estos materiales, vimos que se formó una barra. En este caso se formarán como 2 barras. ¿Cómo funciona el transistor bipolar? Entonces, la manera correcta de conectar el transistor es que entre la base y el emisor haya una
fuente en polarización directa. Esta fuente va a ser la que regule el flujo de electrones durante todo el transistor. Polarización directa quiere decir que el positivo esté del lado de los huecos y el negativo en el lado de los electrones. Esta fuente va a ser la que regule, como dijimos, el flujo de electrones por todo el transistor, ya que si esa fuente, como dijimos antes, tiene que pasar el voltaje de 0,7 voltios, recién existirá flujo de electrones. Pero si es de 0,8, existirá un flujo más intenso de electrones. Y si es de 0,9, 1, así, ya el transistor estará totalmente abierto. Entonces, ese es el que regula el paso. Y la forma correcta de conectarlo entre el colector y el emisor es una polarización inversa. ¿Esto por qué? Porque existe, al conectarlo una fuente ya en polarización directa entre el emisor y la base, existe más presencia de electrones. Entonces no sería adecuado colocar una fuente de poder en polarización directa. Entonces tiene que ser inversa, ya que el positivo va a traer estos electrones y estos electrones de acá más. Entonces, cuando se coloca una batería en polarización inversa, hace que fluya los electrones por todo el transistor. Como dijimos antes, este flujo de electrones por todo el transistor depende de la fuente de polarización directa entre el emisor y la base. Ese es el funcionamiento de un transistor bipolar. Como podemos ver aquí en transistor bipolar, mediante esta corriente podemos, ¿cómo se dice? Podemos controlar lo que va a ser el flujo de electrones durante todo el transistor. Esta va a ser la diferencia principal entre un transistor bipolar y un JFET. Aquí ¿cómo se dice? El control del flujo de electrones está controlado mediante corriente. Ahora vamos a ver el funcionamiento de un transistor de efecto de campo. Se llama transistor de efecto de campo porque regula esta corriente mediante campos electrónicos. Los transistores JFET, como dijimos, pueden ser de dos tipos, de canal N y canal P. En este igual vamos a ver lo que es un transistor de canal N. Sus símbolos son así, de los transistores de efecto de campo. Luego igual veremos en la pestaña de códigos y símbolos, los símbolos de los bipolares. El transistor FET se divide en tres partes, que son llamadas diferentes a la del transistor bipolar. Este tiene su fuente, que es la terminal por la cual los portadores mayoritarios entran a la barra. El ganador, que es la terminal por la cual los portadores mayoritarios dejan la barra, y la compuerta. En ambos lados de la barra tipo N se forman uniones PN. Estas regiones de tipo P con impurezas aceptadoras son llamadas compuertas, que son estas de acá. Este es el drenador y esta es la fuente. Entonces vamos a ver. Este es un transistor JFET en su interior, donde tiene la compuerta y el drenador y la fuente. Entonces, ¿cómo funciona un transistor JFET? El drenador JFET funciona de la siguiente manera. Este voltaje VD que dicen es el que va a hacer que fluya corriente por todo esto. En este caso, como les dije antes, la corriente solo pasará por el material tipo N, no pasará por el material tipo P. La corriente vendrá por aquí y entrará al material tipo N. Los electrones van a fluir por aquí. Eso es lo que hace el voltaje VD. Pero el voltaje GG que está aquí es lo que... Esta impedancia de la compuerta, o sea, su resistencia, es infinita. No entra flujo de electrones aquí. ¿Cómo funciona el transistor de efecto de campo? Este voltaje GG proporciona electrones aquí, como si fuera una compuerta que les está separando entre el material tipo P y proporciona electrones en lo que es el costado. Entonces, al tener electrones aquí afuera y a tener un material tipo P que es considerado como un material positivo,
se forma un campo eléctrico. Y si es más negativo este voltaje que le estoy proporcionando, el campo eléctrico de aquí será más intenso. Y entonces, mientras más intenso sea el campo eléctrico, el voltaje de los electrones que están fluyendo en el material N no podrán cruzar, ya que el campo eléctrico en esta zona será intensa. Entonces, podemos decir que podemos regular el flujo de electrones mediante el voltaje GGG. El voltaje GG, que mientras más negativo sea esto, menos flujo de electrones va a pasar. Y mientras sea más débil o menos electrones le proporcionemos, habrá más flujo de electrones. Podemos ver así. La fuente es, digamos, la que proporciona el agua. El drenaje es la recolecta. Y la compuerta es la manilla que podemos regular mediante el voltaje GG para que salga menos agua, más agua. Es así como funciona un transistor JPET. Ahora vamos a las aplicaciones. Los transistores tienen varias aplicaciones. Pueden amplificar, son amplificadores de señal, radio, televisión, equipos de sonido. Conmutación actuando de interruptores también puede ser, ya que le podemos proporcionar, digamos, a la base o a la compuerta, como vimos antes, un voltaje o una corriente para controlar distintas cosas, como controles de relés, fuentes de alimentación conmutadas o control de lámparas, generador de señales, osciloscopio, generadores de ondas, emisión de radiofrecuencia, son piezas fundamentales en construcción de circuitos integrados. Como les dije, los transistores pueden utilizarse como amplificadores de distintos tipos de señales. Como dijimos, el transistor, su principal función es recibir una señal de entrada y proporcionar una señal de salida. En este caso le estamos dando una señal de entrada a la base y por el emisor, nos está botando una señal de salida. Esto lo podemos ver más claramente, digamos, en un micrófono. El micrófono proporciona una señal a la base, digamos, del transistor, un ejemplo bien sencillo. Y por el emisor está saliendo por la bocina amplificada la señal de la voz o si estuvieran cantando. Es una amplificación bien sencilla, pero logra ver lo que hace un transistor. Bueno, los códigos y símbolos. Encontré una nomenclatura en América, ingeniero, y dice la nomenclatura americana, los prefijos, los transistores, sea cual sea la aplicación, se designa con el prefijo 2N, que significa dos uniones. Como podemos ver, el transistor bipolar es de dos uniones, seguido de un número que corresponde a un modelo dado y que es facilitado por el fabricante. Estos son los símbolos de un transistor bipolar PNP y un NPN. Y estos son los símbolos de un transistor unipolar JPET, un canal N y un canal P. En el canal N, en la compuerta están entrando y en el canal P están saliendo, como podemos ver en la imagen. Bueno, en los transistores, más que aquí está, como dijimos, 2N, siempre se anticipa 2N y el modelo. Más que todo, en los transistores nos sirven las hojas de datos que nos proporcionan los fabricantes. Porque en la nomenclatura americana solo nos indican que son de dos uniones y sus números, su serie de ahí adelante. Entonces nosotros tenemos que buscar la hoja de datos de fabricante donde nos dice qué tipo de transistor es. En este caso es un NPN, cuál es el voltaje máximo que puede soportar el colector o cuáles son las temperaturas máximas que puede soportar y los distintos tipos de datos. Están todo en la hoja de datos. Entonces cada transistor tiene una hoja de datos, la cual hay que buscar. Bueno, de la vida útil tampoco encontré mucha información, pero en lo que encontré en foros, así, lo poco que encontré fue que
decía que si un transistor estaba bajo las especificaciones de la hoja de datos, en teoría serían eternos, pero nada es eterno. En sí podrían funcionar toda la vida. En los países de fabricación mayormente son creados en China. Otros productores sobresalientes son Corea del Sur, Singapur, Malasia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Filipinas, Países Bajos, Italia, y hay muchos más. En el continente americano, sudamericano, los que más fabrican son los brasileños. Los costos. Bueno, cada transistor tiene su propio costo, pero a lo que vi, los costos van de 3 hasta 7 bolivianos, dependiendo de qué tipo de transistor, si es un bipolar, unipolar, y eso. Aquí están mis referencias de información, de dónde saqué la información, y mis conclusiones personales. Los transistores son de suma importancia en los circuitos electrónicos actuales, utilizándolos desde un simple amplificador de señal hasta circuitos integrados. Como sabemos, los circuitos integrados están en base principalmente de transistores, lo que es muy importante para la electrónica. La manera de entender el funcionamiento es un poco abstracta, como lo pudieron ver, eso de semiconductores y dopaje tipo P y tipo N. El descubrimiento de los semiconductores es el más importante para la electrónica, ya que en base a estos están construidos componentes tan importantes como los diodos, transistores, circuitos integrados, etc. Y prácticamente el transistor se encuentra en cada diseño de circuito que vayamos a realizar. Y eso es todo, ingeniero. ¿No encontró normas de calidad, señor? No le puse normas de calidad porque, ingeniero, solo hay, no encontré para transistores específicos, solo para dispositivos electrónicos, eso de ISO 909, pero son para distintas empresas, se podría decir, o sea, para específicas empresas. No hay así algo global. Por eso no le puse ingeniero. A ver, señorita Elizabeth Mamani, ¿tiene alguna pregunta para el señor de transistores? Elizabeth Mamani, ¿me escucha? Sí, ay, Dios. Sí, ingeniero. ¿En qué estaba atendiendo, señorita? Perdón, Inge. Mi audio está un poco inestable. ¿Quiere preguntarle algo de transistores a su compadre Mauricio? Eh, mm, ¿Dónde mayormente podríamos adquirir estos transistores? ¿Algún referente respecto a ello? Los transistores, yo fui a preguntar a San Pedro. No sé exactamente qué se llama esa calle, pero una cuadra arriba del teleférico Lila. Ahí encontré, hay varias tiendas de electrónica que tienen distintos tipos de transistores, bipolares o unipolares. En la calle Colombia, señor. Sí, ahí, ingeniero, exacto. Ahí hay 4 o 5 tiendas de componentes electrónicos. De transistores. Sí, ingeniero, ahí es. Ya, gracias, señor. Gracias, señor. ¿Usted es, de qué grupo es? Grupo 17, transistores de efecto de campo. Ya tengo igual mi tema para el proyecto 2. Osciloscopio, ¿no? Sí, ingeniero. Listo, muy bien. Muy bien, caballero. Listo. Grupo 15, Ramos L, tema fotorresistores. ¿Está el señor Ramos? Buenas tardes, ingeniero. Sí, aquí me encuentro. Adelante, señor Ramos. Gracias por venir en esta tarde. Yo un momento voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Ingeniero. Ya. Ramos L, grupo 15. Señor Centellas, por favor, socialice la información de su tema, transistores FET, a todos sus compañeros para que tengan todo en diapositivas, toda la información para que se preparen para el examen. Vamos a dar examen el lunes 4 de abril. Muy bien.
Ingeniero, ¿logra ver mi pantalla? Sí, señor, fotorresistores, dice, Facultad de Ingeniería. Ya, buenas tardes nuevamente, ingeniero, compañeros. Mi tema a desarrollar será la fotorresistores o fotorresistencia. Primeramente, indicarles el índice. Yo hablaré un poco más de los antecedentes, la historia de cómo se desarrolló, los principales principios de funcionamiento, cómo son las partes de los fotorresistores, el material, sus ecuaciones, una forma muy básica, pero más que todo coherente de cómo conectar un LDR, aplicaciones, normas de calidad, códigos y símbolos, vida útil, país de fabricación, cosas, referencias de información y conclusiones. Primeramente hablaremos con los antecedentes. La resistencia surgió como resultado de varios descubrimientos, entre los que cabe destacar la invención de la resistencia por parte de George Ohm en 1827. Posteriormente fueron investigadas las teorías de Albert Einstein sobre el efecto de fotoeléctrico, el cual tuvo como base las teorías anteriormente expuestas por Max Planck. Ambos son considerados los padres de la teoría cuántica. Por último, William Smith descubrió la fotoconductividad, lo que fue clave para que años después de mitad del siglo XX se crearan y patentaran los primeros fotoresistencias en Estados Unidos. La fotoresistencia, también llamada LDR, debido a que sus terminologías en inglés, the Light Dependent Resistor o resistencia dependiente de la luz, pertenece al grupo de los llamados sensores fotoeléctricos, es decir, que aquellos que responden al cambio de la intensidad de la luz. Algunos de ellos, no es en el caso de la fotoresistencia, llevan incorporados una fuente luminosa. Generalmente la mayor de los sensores fotoeléctricos utilizan LEDs como fuentes de luz. Pasaremos a lo que es principios de funcionamiento. Las fotoresistencias son componentes electrónicos los cuales su resistencia varía conforme aumenta o disminuye la intensidad de la luz. Esto debido a la radiación óptica aportada de la energía necesaria para incrementar el número de electrones libres, disminuyendo así la resistividad. La conductividad eléctrica de un material depende del número de portadores en la capa de valencia. Para un semiconductor o temperaturas bajas se comportan como un aislante. Esto debido a que la mayoría de los portadores se localizan en la banda de valencia. En otras palabras, más que todo basados en el efecto fotoeléctrico, el inductor al inducir fotones sobre la sustancia y sus electrones saltan a un nivel enérgico superior. Y eso hace que pase a la banda más que la banda de conducción. Y señor, no está mostrando diapositivas, no está mostrando nada, tiene que ir mostrando cosas. ¿Está No, viendo principios de funcionamiento, ingeniero? estática. ¿Cómo, ingeniero? Tiene que ir mostrando diapositivas mientras va explicando. Sí, sí, ¿no está viendo principios de funcionamiento, ingeniero? Una sola diapositiva es fija, no ha variado nada. Le cambié, ingeniero, en un momento. ¿Puede ver ahora mi presentación, ingeniero? Sí, dice principio de funcionamiento, nada más. ¿Las anteriores vio, ingeniero? Una sola. Los antecedentes, esa es la primera parte que empecé, Y ingeniero. también he visto es así. Ah, ya. Sí, parte por parte estoy, ingeniero, dictando. Aquí mismo, con un cursor quería ponerlo. Un momento. ¿Puede ver mi cursor, ingeniero? Punto rojo. Sí, se ve el cursor con punto rojo. Ya, con esto más que todo me voy a quedar. ¿Vuelvo a empezar de funcionamiento, ingeniero? ¿Cómo? ¿Vuelvo a empezar de la parte de funcionamiento, ingeniero, o continúo con...? Siga, a ver, siga nomás, siga. Como lo estaba explicando, ingeniero, la parte de la
banda de conducción donde pasa, más que todo con la iluminación de los fotoeléctricos, hace que pase a esta parte de la banda de conducción. Mientras está o sea, está normal, sin luz, se mantiene en la banda de valencia. Y cuando viene con luz, se mantiene en la banda de conducción, donde el material conduce mucho mejor la electricidad. Pasaremos siguiente a lo que es las partes de un fotorresistor. Las partes de un fotorresistor son sencillamente terminales de conexión, conductores metálicos, películas de su CDS, no más que todo son de sus partes de... Lo explicaré en los materiales esa parte. O también conocida como patillas. Otra parte también sería la carcasa, que es del fotorresistor, y sus elementos de fotorresistividad. ¿Qué le hablaré de los materiales, ingeniero? Un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia como el sulfuro de cadmio, CdS, esta parte amarilla. Si la luz que indice en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor, dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. Los tipos de fotorresistencia los podemos clasificar según los materiales, fotosensibles o clasificar según la linealidad. Los materiales de cristal semiconductor fotosensibles más utilizados por las fabricaciones de las resistencias LDR son el sulfuro de talio, más que todo ese medio plomito, sulfuro de cadmio, el sulfuro de plomo y el selenio de cadmio. Pues también se fabrican fotorresistencias de germanio y cobre. Para estas funcionan dentro de la gama más baja, radiación infrarroja. Esas son para que las señales más leves o más tenues puedan ser recibidas con un material más diferente. Por ejemplo, con el sulfato de cadmio, las fotorresistencias elaboradas con este químico son extremadamente sensibles a todo tipo de radiación luminosa, que son visibles en el espectro al espectro del ser humano. Otro sería el sulfato de plomo, o sulfuro de plomo. Las fotorresistencias elaboradas con este químico son especialmente sensibles a la radiación infrarrojas. Otra clasificación que puede ser mediante la linealidad y las no lineales. Por ejemplo, las lineales son más conocidas como fotodiodos. Por algunas aplicaciones es posible utilizar como fotorresistencias debido al comportamiento lineal que presenta y funcionamiento. Sin embargo, debido al comportamiento que tiende a lo que es la linealidad, sus clasificaciones pueden ser un poco más bajas, ya que no todos son rectas o lineales, ¿no? Son muy pocas. Los únicos que se diferencian de estos elementos de las no lineales es que sus polarizaciones son inversas. Otros serían las fotorresistencias no lineales. Son las más comunes y son aquellas cuyo comportamiento no depende de la polaridad con la que se conecta. Y eso es con la mayoría de los componentes está ya elaborado, ya que la luz y contraluz, o sea, oscuro y claro, no siempre son constantes. Bien, hablaremos de las ecuaciones. Ahí se perdió mi cursor. Ahí está. Ecuaciones. Al aumentar la temperatura, la agitación de electrones incrementa debido a que la banda de valencia y de conducción están cercanas, provocando un aumento de la conductividad. Para el caso de la fotorresistencia, esa energía viene de la radiación óptica y se relaciona mediante la siguiente ecuación, que es la energía del fotón, que es esta parte de donde E representa la energía, F la frecuencia y H la constante de Planck. En el caso de las fotorresistencias, si la radiación posee la energía necesaria para permitir el paso de electrones de una banda a otra, se tendrá entonces el efecto fotoeléctrico interno. En mayor iluminación, mayor será la conductividad. Otra ecuación sería la parte de abajo, que es la de fotorresistencias, esta de acá, por la ecuación R es igual a A por E igual a elevado a la alfa, menos alfa, donde R significa la resistencia de la fotorresistencia, A y alfa se pueden dar como constantes que dependen del semiconductor utilizado, y la E significaría la densidad superficial de la energía. Otra también sería lo que son las divisores de tensión o voltaje. El circuito esencial de un divisor de tensión, también llamado divisor de potencia o divisor de voltaje, se formula mediante esta ecuación de acá. Y seguiremos con el siguiente. Como también se puede ver,
Dos resistencias están conectadas en serie con la tensión de entradas de pin dentro y que puede ser o no, fuerza, digo de fuera. La tensión de la fuente de alimentación conectada arriba y la otra resistencia conectada abajo, en sí luego se conectan en más. La tensión de la salida con la tensión de abajo y viene dado por esta ecuación. Un poco me estoy confundiendo, pero la parte de abajo hace la que es la sumatoria de tanto de abajo como de arriba y se multiplica por la parte de lo que es de dentro. Eso da lo que es el voltaje de fuera. Y de esta parte sería dependiente de la configuración del voltaje. Las fotoresistencias también se pueden sustituir por lo que es la R de resistencia, resistencia, como un sensor de oscuridad o un sensor de luz. Este circuito de una tensión baja es la salida cuando el LDR está en la luz en la tensión alta, cuando el LDR está en la penumbra, en el oscuro, en luces muy bajas. El circuito divisor de esta tensión dará una tensión en la salida a cambio con la iluminación de forma inversamente proporcional a la cantidad de luz que recibe. Por ejemplo, formas de conectar el LDR. Existen dos formas básicas para la conexión de nuestros LDR. Pueden ser utilizadas dependiente del fin deseado. Si disponemos de un controlador, es posible modificar dependiendo del fin deseado. Los resultados puede ser mediante programación y mediante las conexiones dadas. Por ejemplo, esta es la parte primera, que es dado por mayor luz, mayor voltaje. Al conectar la fotoresistencia al nodo positivo de nuestra fuente de voltaje, tendremos que, al indicar una mayor cantidad de luz, provocará una menor caída de voltaje o diferencial de potencial entre la fuente y el pin de referencia. Por lo tanto, se tendrá un lector mayor. Y otra parte sería la mayor luz y menor voltaje, que sería esta de acá. En pocas palabras, solo la fotoresistencia se conecta al nodo de tierra y provocará un comportamiento opuesto al punto al anterior dado, aceptado este punto. Se puede sustituir el resistor por un potenciamiento si vamos a cambiar de un estado al otro. Por lo tanto, la iluminación va a variar. Con esta evitamos modificar el código de programación, ya que también lo podemos programar por Arduino o por otros más componentes para tener un mejor funcionamiento de lo que es el LDR. Sí, ahora toca hablar de las aplicaciones. Una sería la más común o la más que todos conocemos, es el detector de oscuridad o postes de luz, como todos vemos. La mayoría de las aplicaciones de las fotoresistencias se basan en un sistema de iluminación, como les había mencionado. Un ejemplo más concreto son el encendido de las luces que se encuentran en las calles, que a medida que se acerca la noche, la luz se enciende. La fotoresistencia es utilizada como un detector de oscuridad a modo de interruptor. Eso hace que toda la ciudad fuera más simple, como si fuera un botón en sí, de encendido y apagado. Otra aplicación sería el compresor de audio. Algunos compresores utilizan fotoresistencias y una pequeña lámpara conectada a la fuente de señal para crear cambios de la ganancia de señal. Los compresores de audio son dispositivos que reducen la ganancia del amplificador del audio cuando la amplitud de la señal está por encima de un valor establecido. Para realizar esto se necesitan fotoresistencias. Eso hace que cuando sea el volumen, al comprimir el audio, ya que algunos dispositivos tienen un límite, hace eso que en sí lo convierta lo que es de luz y oscuridad en parte de audio. Así se puede hacer una aplicación un poco más diferente, pero se podría, digamos, tratar de convertir a lo que es eso. Otro ejemplo también sería de aplicaciones en detector de humo. Existen diversos tipos de detector de humo, pero hay unos que dependen de la luz y los que utilizan fotoresistencias. Si hay humo, está entre la base de la alarma, se dispersa y eso cuando se activa una corriente eléctrica y suena la alarma. Como todos sabemos, a veces cuando el humo llega a tener una mayor densidad, hace que se vuelva muy oscuro, hace que la luz que está, la fotoresistencia hace que se encienda
porque ya no recibe lo que es la luz de afuera, o más que todo porque es infrarroja el sistema. Otra aplicación también sería circuitos de alarmas de antirrobo. Existen circuitos de alarmas de seguridad con láser que utilizan fotorresistencias. El momento en que la luz láser es bloqueada, se genera un pitido sonoro que alguien entró a robar. La fotorresistencia se coloca para detectar la luz del láser. Eso más que todo se podía, más que todo, ya han visto en películas o alguna vez que ponen láseres y cuando uno le bloquea suena el sonido. Eso también se podría hacer una aplicación muy, muy interesante también. Y así. Otro sería controlador de obturador de cámara. La fotorresistencia se puede utilizar para controlar la velocidad de absorción de una cámara. La fotorresistencia mide la intensidad de la luz, luego ajusta la velocidad de la obturación de la cámara a nivel apropiado, hace que tenga una mejor fotografía al momento de tomar. Bien, pasemos a lo que es las normas de calidad. Las empresas que trabajan con la fotoresistencia cuentan con un equipo de personal de asistencia técnica altamente capacitado, con extensa experiencia en la evolución de los componentes, ya que cada generación va avanzando mucho, mucho, mucho más. Para eso, entre el mercado se debe de cumplir sistemas de gestión como esta parte. Yo encontré más que todo para las normas de calidad, lo que son en partes electrónicas, en conjunto, pues decir, en general, ya que así pequeñas cosas son más que todo ya las normas no son ya vigentes solo para esos objetos, sino son en general para determinados tipos de componentes eléctricos. Podría estar como la ISO 901, la INSI SD S2020, la ISO 141, y entre otros más. Por otra parte, también deben pasar por una inspección en cuanto al PCB en sí, al funcionamiento tanto de su calidad como también su utilidad, su vida útil y demás. Y también verificar lo que son sus ensamblajes y qué tipo de componentes más tienen que aumentar y demás. En esa parte de las normas de calidad. Códigos y símbolos. Aquí podríamos observar más que todo por estos 4 símbolos más conocidos, por lo que es el LDR fotorresistor, resistencia dependiente de la luz. Al aumentar la intensidad de la luz, decrece la resistencia. Esta parte que es la LDR fotorresistencia en sistema NEMA. Esta que es en la resistencia LDR fotorresistor al lado del ancho del lado expuesto a la luz. Esta otra que es LDR fotorresistor. En de los códigos, hay distintos modelos y familias, se podría decir, entre las fotorresistencias. Más ahora, esto traté de investigarlo y generalmente no encontré mucho respecto a los códigos. Más que todo me salían partes de que estos códigos están más basados en lo que son las fábricas. Queriendo decir que las fábricas ponen algunas más los códigos para su distribución. Yo por mi parte busqué en qué significa, digamos, cada letra, pero me salían otras cosas y me salían más que todo igual. Solamente me volví a repetir de las fábricas que las desarrollaban, y hay variedad en sí. Pero las más conocidas a lo que puedo investigar son las GL5556. Esto ya varía mediante su intensidad, su resistencia mínima, su resistencia máxima y su resistencia sin luz. Pasando al siguiente, haremos de la vida útil. La vida útil de una fotorresistencia es de aproximadamente 10.000 horas. Y el funcionamiento aproximadamente se podría decir que son 10.000 activaciones, como un interruptor. Eso se podría tratar a conversiones, unos 416 meses, puede ser un poco más de un año. Eso puede variar de acuerdo a los modelos, ya que las más recientes son mucho más extensibles, que tienen más vida que las antiguas.
Ya cada vez hacen que su vida útil sea un poco más alargada, llegando hasta puede llegar a 2 años o 3 años, porque eso de estar cambiando, ponte en una poste, no es tan factible, porque tiene que durar mucho tiempo la fotoresistencia. Pasando a los países de fabricación, aquí podemos ver varias compañías de fabricación. Más que todo, estas compañías son japonesas, ya que desde ahí lo fueron desarrollando más, aunque a pesar de que se patentó o se empezó a fabricar lo que es Estados Unidos, ya los países asiáticos, como siempre, son más metidos en estos temas de la tecnología, y ellos fueron desarrollando un poco más, cada vez más con sus compañías, pudiendo ver cómo es la GSE, la TCI, y muchas compañías más que se dedican a lo que son más que todos los componentes electrónicos. Y los costos, pueden ver aquí en las tablas algunos costos de los fotoresistencias. Debido a que también, como decir, sus códigos, aquí ya varían no por unidad, sino por, por múltiplos de 10, por docenas, incluso hasta por cajas. Por eso se puede decir que el valor aquí es un poco excesivo, pero $3,500 es mucho, se podría decir, pero como les mencionaba, estos son vendidos por 12 unidades, por múltiplos de 10. En cambio, aquí en Bolivia, averigüé que hay una empresa que se llama la Sewers Bolivia, o la PTA Sistemas. Esas son encargadas de tratar de crear estas fotoresistencias entre igual a otros componentes, y su valor, eso fui preguntando, y me dijeron un poco más de entre 2 a 8 bolivianos, es ya por unidad, pero así por docenas se incrementa más el precio. Otras referencias de información, aquí se puede ver algunos links que consulté. También quería hablar un poco de las características de las fotoresistencias. Conformados por su semiconductor de altas resistencias, las resistencias pueden variar entre un miliohmio cuando hay mucha oscuridad, y 100 ohmios cuando a la alta intensidad de la luz. Tiempo de respuesta puede ser de 1/10 de segundo cuando varía la intensidad lumínica. De muy bajo costo por hacer unidades, pero como les decía, mayor son al comprar mayor son sus unidades, pues es más accesible comprar una cantidad excesiva a comprar solo unas partes, porque igualmente nos saldría un poco más disperso. Otra también sería unas ventajas, puede ser que abarca superficies grandes. ¿Por qué? Porque podemos poner un lugar y todo el ambiente puede detectar tanto si está luz, oscuridad o en luz. Es fácil de usar, no es muy complicado, ya que es una parte muy, muy sencilla, no es nada complejo. También otras desventajas, se podría decir que se debe elegir la fotoresistencia en función al tipo de luz que se quiera medir. Por ejemplo, infrarrojo, hay otro modelo; de luz visible, hay otro modelo; de ultravioletas también son más dedicados a esos puntos. Por eso también habría una variedad amplia. Se puede decir que también se conoce como efectos histeris, lo que hace quedar guardado lo que es la serie, la memoria del metal. Cierta condición que, al tener que cambiar el cambio de luz, retrasan el funcionamiento. Eso hace que a veces, cuando ya lo tenemos mucho tiempo utilizando, hace que ese metal, hay un pequeño metal que lo compone, hace que, como dijo aquí, una memoria, y lo puede volver un poco más inestable al momento de recibir la luz, como la oscuridad. No puede ser usados en lugares donde la luz varía rápidamente. Eso hace que el fotoresistencia hace que sea muy, muy incomprensible, puede que hasta exista fallos, porque no está acostumbrado a tal parpadeo, se podría decir, que para no estropear las palabras. Y se puede estropear de esa manera, mejor dicho. Y la variación de la resistencia en función de la intensidad lumínica no es lineal, como les decía también de la parte de eso, que no siempre un día
se mantiene luz, claro, no, siempre varía y de cuando, más que todo, eso se aplica en lo que son los pozos de luz, ya que siempre es constante porque sale el sol y luego la noche y eso es se puede decir que esa parte es un poco más lineal que todas las funciones que tienen las fotoresistencias. Conclusiones personales, ingeniero. Los componentes, a mi conclusión, los componentes electrónicos han variado, evolucionado progresivamente hasta convertirse de lo más pequeño a más complejo, también a lo más, se podría decir, interesante de conocer. Puede llegar a concluir también gracias a la variación de lo que son las autonomías, mejor dicho, la automatización, que estas asistencias a veces nos pueden ayudar en varios factores, pero como no tenemos mucha aplicación en lo que somos en nuestras ambiente, ya que estamos encerrados, pero para mí sería muy interesante seguir aplicando estas fotoresistencias y tratar de hacer más componentes con esa singularidad de que es el encendido y el apagado. Y más que todo, tratar de conocer lo que son sus evoluciones de las fotoresistencias, ya que a paso del tiempo cada vez es más mejorado, hasta que puede haber con interruptores mismos, que pueda el mismo fotorresistor activarlo, prenderlo, pero eso ya poco a poco están cada vez más innovando. Y eso sería todo, ingeniero, de mi presentación. Muy bien. ¿Usted es el grupo? 15, ingeniero. ¿No? 15, ingeniero Alexander. Ramos Loza, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, bien. Muy bien, señor Ramos Loza. Usted es el grupo 15. Tarjeta de red de su tema. Sí, ingeniero, eso es para el equipo. Ya. Señores, antes de terminar, hoy me tienen que dar todo su tema. Voy a ir llamando. Si no me da, no tiene, listo, ¿qué vamos a hacer? No puedo rogarles más. Ya. Grupo 1, multimedia, Aruquipa y Mamani, ya me han dado. Grupo 2, Alberto L. ¿Qué tema va a ser Alberto L? Buenas tardes. ¿Gaussímetro está disponible? ¿Qué tema? Gaussímetro. Está disponible. Gaussímetro, usted del grupo 2, señor Alberto. Está bien, gracias. Anótese, cuidado con olvidarse. Gaussímetro, grupo 2, Alberto, ya. Grupo 3, Averanga y Mamani. Tienen que Sí, exponer. ingeniero. Ya, señor, dígame qué tema van a hacer como proyecto. Tema 2. Desfibriladores, sí. ¿Cómo? Perdón, dije, desfibriladores. Desfibriladores. ¿Son circuitos electrónicos? Tiene relación con ello, dije. Ya. Grupo 4, Bolívar y Nina ya tienen. El grupo 5, Bautista. Bautista, dígame su tema. ¿Está Bautista? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Vamos a exponer computadoras. ¿Está Computador. disponible? Sí, está bien. Está bien. Computadora. A describir computadora. Usted es del grupo 5. Le toca ahora exponer todavía transistores. No, ya he expuesto transistores bipolares, tal. Ya. 6, Candia. Candia y Chino, ¿están presentes? Sí, ingeniero, mi compañero Chino Boras ya no está conmigo. Muy bien. Chino Borjas ya ha fallecido. Ya. Señor, le hemos llamado, señor Candia, para que explique semiconductores. ¿No ha estado usted? Sí, ingeniero, el lunes tenía examen y no podía entrar a la reunión y no sé si podría volver a exponer. No se puede. Imagínese que tiene que llamar a todos los que no han expuesto. Pues ya. ¿Qué va a exponer como tema de proyecto 2, señor Candia o Chino? El Candia es usted. Sí, ingeniero, no sé si usted me podría dar cuáles están disponibles. No, usted me tiene que decir. Me dice el tema y yo le digo está o no está. Ya he hablado más de una semana sobre esto. ¿No ha conseguido nada? Todavía lo estoy pensando. Ya, hasta el otro semestre le voy a dar. No, ingeniero. No, hasta el otro semestre directamente. Seguimos. Grupo 9, DASA
Fernández, Presente, Inge. perdón, sí, grupo 9, Daza y Fernández. ¿Qué van a hacer? ¿Podría ser tarjetas gráficas? Perfecto, señor. Aprobado. Ok, gracias. Tarjeta gráfica. Del grupo 9, tarjeta gráfica. El grupo 10, Griffiths, va a ser microondas. El grupo 11, Losa Q, ¿qué va a hacer ahora? No ha expuesto el primer proyecto, Losa Q. No debe estar aquí. ¿Está Losa Q? No hay. El otro, 12, Larico. Larico C tampoco ha expuesto, no debe estar aquí. El grupo 13, Limachi M, debe estar aquí. Fuentes de C. El grupo 14, Tambo, está presente. Presente, ingeniero. Señor Tambo, ¿qué va a ser de proyecto 2? ¿Qué tema? Amplificadores de sonido. Muy bien. Amplificadores de sonido. Muy bien. Grupo 14, Tambo, ¿no? Sí, ingeniero. Grupo 15, tarjeta de Z, Ramos L. Ramos L, ya está. El grupo 16, Garfias. Garfias no ha defendido el proyecto 1, pero si está, puede defender el proyecto 2, definir ahora y después defender. ¿Está Garfias? No hay. Centellas, está Centellas, él va a ser osciloscopio. Bien. Sí, ingeniero. Muy bien, muy bien. Seguimos. Soria. Soria está del grupo 18. Soria, ¿sabe qué va a ser de proyecto 2, Soria? Ya ha desaparecido. Carvajal Calle. Ya ha desaparecido. Kisbert Parra. Ingeniero, Kisbert Parra. ¿se me escucha? Sí, le escucho. ¿Qué tema va a ser de proyecto 2? Dispositivos de almacenamiento. Muy bien. Dispositivos de almacenamiento. Muy bien, señor Parra. Usted no ha expuesto el proyecto 1 que era Triax, pero puede recuperarse exponiendo dispositivos de almacenamiento. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Grupo 21, Herrera. ¿Está presente? Aquí estoy, Inge. Muy bien, señor Herrera. Dígame su tema de proyecto 2. Quería exponer el reproductor de DVD, Inge. ¿DVD? Sí, Inge. ¿Me repite su tema? Reproductor de DVD, Inge. Muy bien. Listo. Reproductor de DVD. Perfecto. Otro compañero del grupo 22, Condori. El señor Condori está. Condori está. Qué pena que no esté. Chura. El señor Chura. No está. Ya. El último, Charca. Charca está. Ya. Bueno, esos son todos los grupos, no hay más. Charca. Charca. ¿Qué pasa? No está atendiendo, señor Charca. La anterior clase le he llamado para que explique Tiratrón. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿Se perdió? lo mismo, tenía examen y no podía asistir. Ya. Ahora tiene que... Tengo el tema, ingeniero. Modems, ¿está bien? ¿Qué cosa? Modems. Modem. ¿Listo? Está bien. Modulador y demodulador. Ya. Señor Charca, usted se va a recuperar haciendo proyecto Modems, proyecto 2. ¿Está claro? Está bien, ingeniero. Ya. Perfecto. Ahora vamos a seguir con proyecto 1. Falta ver. ¿Quién es? Sí. Le puedo dictar ya sé que puedo exponer impresoras. Ya. ¿Qué grupo es, señor? 6. Grupo 6. Candia, ¿no? Sí, ingeniero, por favor. Usted está solo ahora. Sí, ya no estoy con mi compañero. Ya, señor Candia, ¿qué va a exponer? Impresoras puede ser, ingeniero. Puede ser. Sí, impresoras entonces, ingeniero. Impresoras. Perfecto. Impresoras.
Listo. Impresoras Candia del grupo 6. ¿Alguien más que ha llegado tarde y que quiera que le ponga su tema de proyecto 2? ¿Alguien más? Ya. Seguimos. A ver, el grupo 1, Aruquipa, con el tema de conductores, ¿está? Buenas tardes, ingeniero. Sí, estamos, ingeniero. Ya, adelante, señores, adelante, simplificando. Un momentito, Inge, para colocarlo. Claro, claro. Adelante, señor Aruquipa y adelante, señor Mamani. Tienen que apurarse. Disculpa, ingeniero, ¿se ve? Se ve, caballero, se ve muy bien. Un momentito, Inge. Ahora sí, Inge. Se ve muy bien. Materiales conductores, dice. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El tema que nos tocó es materiales conductores. En este caso vamos a hacerlo junto con mi compañero Miguel Ángel Aruquipa Callante. Adelante. Nuestro índice. Primero vamos a presentar historia, después los materiales conductores y su funcionamiento, materiales, tipos de materiales, aplicaciones, normas de calidad, códigos y símbolos, simbología, vida útil, países de exportación, costos y terminamos con conclusiones. Primero, historia. ¿Cómo se generó todo este tema de los materiales conductores? Fue Alessandro Volta quien en 1780, gracias a su invento de la pila eléctrica, descubrió que se necesitaban conductores eléctricos. El que se muestra en esta imagen es Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Fue un químico y físico italiano que desarrolló esto acerca de la pila eléctrica. En el siglo ya XVIII, si no me equivoco, el francés Charles Dufay descubrió que existían dos tipos de comportamiento en funcionamientos de los materiales los más en esto. Alessandro Volta, lo primero que fabricó fue esta pila, si es que se puede observar. Fue algo grande. El descubrimiento del invento de la pila eléctrica, descubrimiento de la necesidad de materiales conductores, como el hierro o el cobre, para mover la energía a cualquier parte cuando entraran en contacto. Este fue el primer invento que hizo Alessandro Volta, que fue una pila. Al comienzo, inicialmente, se emplearon estas placas, como se puede observar, de cobre gruesa, que fueron reduciéndose de tamaño hasta convertirse en cable eléctrico, lo que vemos en esta ocasión. Un cable es el conjunto de varios conductores eléctricos. Cabe recalcar, para el cable ya no hay una patente, siempre que ya no hay alguien que lo haya construido, sino que es algo libre. ¿Qué son los materiales conductores? Los materiales conductores son aquellos que tienen poca resistencia a la circulación de la corriente eléctrica, dadas sus propiedades específicas. Es como decir, digamos, un ejemplo, puedo colocar el plástico, que en esta ocasión cuando se le pasa corriente, esta no va a circular debido a que tiene una gran resistencia. Pero en cambio, estos materiales conductores hace que la electricidad que fluya sobre ellos. Por otra parte, el funcionamiento de estos materiales tiene la capacidad de conducir electricidad de un punto a otro. Como se explicó, por ende permite el paso de electrones, los cuales fluyen debido a la tensión eléctrica. Por otra parte, también dan facilidad al paso de electrones en forma de partículas sucesivas. Pueden crear campos electromagnéticos al componer un inductor y electroimanes. Además, pueden cambiar la tensión al conformar transformadores. Existen tres tipos de materiales conductores. Uno de los más comunes que podemos ver que son los metálicos. Los materiales eléctricos poseen una estructura atómica que permite la conducción electrónica libre. Esto puede ser como el cobre, la plata, el oro,
Estos se denominan de esta forma gracias a que sus portadores de las cargas son electrones libres. Otro también que se conoce que son los materiales conductores electrolíticos. Son los materiales que permiten el paso de la carga eléctrica se hagan en consonancia con un desplazamiento de materia. Y el otro son materiales conductores gaseosos. Son materiales que gracias a la de ionización aquí quieren cargas eléctricas permitiendo la conductividad eléctrica. ¿Qué tipos de materiales conductores existen? Uno, que es la plata. Los materiales conductores se establecen según su capacidad que tienen que pasar por ella. A la plata se le considera es uno de los mejores materiales que puede llegar a pasar. El problema es que su costo es muy elevado y provoca su poco uso. Suele emplearse en fusibles para cortocircuitos o instrumentos. Tiene una conductividad de 63 por 106 siemens sobre metros. Otro de ellos es el cobre. El cobre es un excelente material conductor. A pesar de tener menor conductividad que la plata, tiene mayor utilización debido a su bajo costo. Por ello puede encontrarse en instalaciones tanto de uso doméstico como industriales. Asimismo es altamente maleable y empleados en los cableados o componentes eléctricos. Este material tiene una conductividad de 59 por 106 siemens sobre metros. Otro de ellos es el oro. Este material ocupa el tercer lugar como el mejor conductor, teniendo a su favor que es uno de los materiales que no sufre oxidación. En consecuencia, también el oro no pierde electrones. Como se observa, tiene una conductividad de 45.5 por 106 siemens sobre metros. Otro de ellos es el mercurio. El mercurio es un material con una conductividad eléctrica relativamente alta. Forma fácilmente amalgamas. Y como se observa, la resistividad eléctrica es 95,8 microohms. El metal. El metal es un elemento conductor de electricidad y se utiliza en sus distintas aleaciones en diversas áreas industriales para la producción de baterías, cerámicas y otros. El acero es un material conductor que se suele utilizar para revestir otros conductores eléctricos porque es un material inflexible y muy corrosivo cuando se expone al aire. También podemos observar tanto el platino y el latón. El platino es un material de muy alta conductividad eléctrica y es más dúctil que el oro, la plata o el cobre. Tiene una excelente resistencia a la corrosión. Y el latón, por otra parte, es un material conductor porque es una aleación de cobre y zinc y tiene una conductividad de 7 siemens sobre metros. También tenemos el hormigón, pero en este caso el hormigón conduce la electricidad, pero con un conductor muy pobre en electricidad. Más que todo no se maneja, o sea, no se puede trabajar con esto como material conductor. El aluminio, este material conductor es implementado en la mayoría de las líneas aéreas. Tiene un nivel de conductividad del 37 por 106 siemens sobre metros. En aplicaciones, el mercurio es un material común en los termómetros. Como observamos en un termómetro, cuando se quiere medir la temperatura de un cuerpo, está compuesto de mercurio que sube hasta el punto en el calor que tiene ese cuerpo. El aluminio encuentra su uso en la fabricación de láminas para almacenar alimentos y otros. También se utiliza en la producción de sartenes para almacenar calor rápidamente. El hierro también es un material común utilizado en la fabricación de motores de vehículos. Y los conductores encuentran su uso en los radiadores de los coches para erradicar el calor del motor. Las normas de calidad. Para la creación de estos materiales, primero tienen que pasar por estas pruebas, que una es la prueba eléctrica. La clave para la calidad y seguridad del cable son las propiedades eléctricas, incluidas la capacidad de carga de corriente derivada de contenidos de cobre o aluminio de los conductores. Otra de ellas también es la prueba contra fuegos o humos. La seguridad contra incendios es una preocupación cada vez mayor para los usuarios finales. Y a lo largo de los años han surgido nuevas clases de materiales como libres de halógenos de bajo humo. Pero cabe recalcar también que en las pruebas de contrafuego no siempre quiere decir que no va a existir
el fuego, sino que puede haber pocas probabilidades de que esto llegue a suceder. La prueba de resistencia, la confiabilidad y la longevidad son importantes para la mayoría de los proyectos, especialmente en la construcción. Ya también diciendo, también indicando que en la naturaleza también existen algunos materiales, tanto el aire o algunas cosas que también llegan, un ejemplo también las nubes, cuando hace descarga eléctrica, que también puede llegar a ser como un material. Mi compañero Miguel Ángel va a continuar esto con códigos y símbolos acerca de los materiales conductores. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, voy a continuar con códigos y símbolos. Ahí tenemos unos conductores, que son los símbolos que tenemos que son cuando los cables tienen electricidad. Línea eléctrica, conductor con hilo, ahí tenemos cruce de líneas sin conexión, cruce de línea con conexión, cruce de línea con conexión, y ahí podemos tener varios ejemplos. Siguiente, compañero. Ahí tenemos también los símbolos cuando las máquinas o nuestros artefactos pueden tener electricidad, tierra, diodo, nuestros resistores, diodos LED, nuestras baterías, interruptores. Ahí tenemos nuestros símbolos. Y también tenemos la tabla de colores. Blanco, cable neutral con corriente sin voltaje, cable negro, cable caliente con corriente alto voltaje, cable rojo, cable caliente con corriente de alto voltaje, blanco con marcas negras, cable caliente, corriente de alto voltaje, cable gris, cable sirve como ruta a tierra, cable de alambre sin cubierta, sirve como ruta a tierra. Siguiente, por favor, compañero. ¿Qué es simbología eléctrica? En electricidad se necesita el diagrama de un circuito. Para lograrlo es necesario dotar la simbología, que se emplea en la electricidad para diseñarlos. Por lo tanto, el símbolo eléctrico es importante, pues que cuando no se conoce estas normas, no se puede trabajar de forma adecuada. Por ello, los profesionales de la electricidad deben conocer y manejar la simbología de la electricidad. Siguiente, compañero. La tecnología eléctrica y electrónica se basa en el desplazamiento de la carga eléctrica, que es un flujo de electrones denominado también como corriente eléctrica. Hoy en día, esta energía es la que más se usa en las máquinas industriales, pues además de utilizar se utiliza como mando para el accionamiento de elementos neumáticos o hidráulicos. Cualquier máquina, por fácil manejo que presente, va a tener algún tipo de dispositivo electrónico o eléctrico encargado de gobernar los motores como función de mando dentro de la propia máquina. Siguiente, compañero. Bueno, ahí tenemos una imagen de nuestro tema, que son los materiales conductores. Ahí tenemos cómo debería venir en un cable. Viene la cubierta del cable, el aislamiento y el núcleo, que sería el elemento conductor. Los elementos conductores son aquellos que ofrecen poca resistencia al paso de la electricidad. Los electrones pueden circular libremente a través del material porque están débilmente unidos a los átomos y por lo tanto pueden conducir electricidad. ¿Cómo funcionan los materiales conductores de calor? A los materiales que permiten que el calor pase fácilmente a través de ellos se los denomina conductores térmicos. Los metales como el aluminio, el cobre, el acero y el hierro son buenos conductores térmicos. Siguiente, compañera. Vida útil. La vida útil de los materiales conductores se basaría más en su cubierta, ya que si su cubierta es de buena calidad también, entonces decidiría hasta 20 años su vida útil. Puedes superar los 20 años. Sin embargo, pequeñas sobrecargas podrían ser que hagan que nuestro circuito, que nuestro cable pueda colapsar de mayor voltaje o de energía.
eso lo podría arruinar también nuestro cable. Siguiente, compañero. Países de exportación. ¿Quién es el mayor exportador de plata? En el 2020 se produjeron aproximadamente 178 millones de onzas de plata en México. De esta forma, el país latinoamericano se convirtió un año más en el máximo productor de este metal precioso del mundo. Perú y China se posicionan en segundo lugar y tercer lugar, respectivamente. ¿Quién es el mayor exportador de cobre? Los países líderes de la producción de cobre a nivel mundial en 2020, la producción de cobre en Chile ascendió a 5.7 millones de toneladas métricas en el 2020. Se situó como el principal productor de este mineral en el mundo, seguido de Perú, China, en un total de 2.2 y 1.7 millones de toneladas respectivamente. Siguiente, compañero. ¿Quién es el mayor exportador de aluminio? Principales países exportadores del aluminio a nivel mundial del 2019. Esta estadística muestra un ranking principal de los países exportadores de aluminio del 2019. Durante este año, el principal exportador de aluminio fue Canadá, con una cantidad superior a los 2.5 millones de toneladas, seguidas por los Países Bajos de India. ¿Cuáles son los materiales más conductores de la electricidad? Los mejores conductores eléctricos son los metales como el cobre, el oro, el hierro, la plata, el aluminio y sus aleaciones. Aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir electricidad, pero no a altas como el metal, como el aluminio, así no van a... Y ahí tengo una imagen ahí que muestra los metales brutos. Siguiente, compañero. Ahí está. ¿Cuáles son los materiales conductores de la electricidad? Plata, cobre recubierto, cobre endurecido, aluminio, zinc, alambre de hierro, níquel y plata alemana. Tipos de conductores. Los tipos de conductores más populares en este mercado son los metálicos, electrolíticos y gaseosos. Dentro de los principales rubros destaca el aluminio, el cobre, el oro, la plata, mismo que se han convertido en los más comerciales. Siguiente, compañero. Materiales conductores gaseosos. Son aquellos gases que han sido ionizados, han perdido o ganado electrones y con ello han adquirido la capacidad de conducir electricidad. ¿Qué son y cuáles son los materiales conductores? Los conductores son aquellos materiales que contienen electrones que pueden moverse libremente. Son los materiales que nos van a servir para hacer circuitos eléctricos. Entre los conductores se encuentran los metales, el agua salada, etc. ¿Cuáles son los conductores? Resultado de la imagen, en esta imagen vemos que los conductores podrían ser, que no tendría que ser uno, puede ser un cable o puede ser un alambre, y en eso variaría nuestro circuito. Siguiente, compañero. Tengo aquí costos. Bueno, los costos que he podido obtener también, no como cable, sino como material bruto que podríamos obtener, así como de una mina, así sin procesar tampoco. Precio de la plata por gramo, 0.8 dólares. Por onza está 25.5 dólares. El precio de la plata por kilogramo está de 820.41 dólares. La compra de kilo de cobre, 95 dólares. Compra de kilo de cobalto a 620 dólares. Compra de kilo de aluminio, 22 dólares. Compra de kilo de zinc está a 60.80 dólares. Siguiente, compañero. Bueno, ingeniero, hasta aquí hemos llegado. En las siguientes diapositivas tenemos nuestras referencias y nuestras conclusiones, ingeniero. Esa sería nuestra exposición. ¿Se me escucha? Hola. Sí, adelante, adelante. ¿Ya terminó?
Sí, ingeniero, ya concluimos con nuestra exposición. Escúcheme, esto no lo he escuchado decir, atienda. ¿Está bien? Dígame, en esencia, ¿hay el superconductor o no hay? ¿Superconductor hay, señor Aruquipa? El superconductor. Bueno, en totalidad, los materiales sí sirven como conductores, pero un superconductor no lo llegamos tal vez a buscar. Bueno, tal vez con frecuencias eléctricas también podamos encontrar un conductor ese. Ya. Un superconductor. Mamani, por favor, su compañero Mamani. Ingeniero, en los superconductores, que si no me equivoco, son los materiales que no producen ninguna resistencia al fluido de los electrones. ¿Hay materiales comercialmente utilizables ya en el mercado que sean superconductores o no? Mamani. Ingeniero, en este caso no sabría decirle si hay un superconductor. Ya. Ingeniero, bueno, como hemos determinado que los materiales son unos materiales, los que son los superconductores, lo que usamos en los circuitos serían semiconductores, ¿no? Pero los que serían los superconductores serían los que permiten mayor conductividad, y el aluminio es el que sería un superconductor, ingeniero. ¿En qué condiciones el superconductor? ¿Conoce? En condiciones. En condiciones normales, el aluminio no es superconductor. Ya. Gracias, señores. Gracias. De nada, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, señores. Que les vaya bien. La siguiente clase. ¿Hay alguien que no me ha dado su tema de proyecto 2? ¿A alguien todavía? Ya. Gracias, señores. Ingeniero. Escúchenme, señores. Todos atentos. Proyecto 2, ¿no? Ahora voy a poner aquí plazo. Proyecto 2. El plazo para el proyecto 2. Les voy a dar 2 semanas. Hoy es 24. Tiene hasta el 31, es una semana. Y hasta el otro jueves 7. Jueves 7, señores. Proyecto 2 hasta jueves 7. ¿Está claro? 7 de abril. ¿Está claro, señor Aruquipa? Sí, ingeniero, hasta el 7 de abril el segundo proyecto. Segundo proyecto. El documento me tienen que entregar el jueves 7 de abril. Tienen 2 semanas. ¿Me escucha, señor? Ingeniero, el 7 de abril ya vamos a comenzar a exponer y No. Hasta esa fecha me presentan. La siguiente semana empiezan ya a exponer proyecto 2. Ah, ya. Listo, ingeniero. Ya. Gracias, señores. Hasta luego. Gracias. Ingeniero. Sí. Ingeniero, respecto a las prácticas, en algunos grupos del curso básico dieron tareas y en mi caso no pude acabar alguna práctica. ¿Será que puede darnos plazo hasta las 6, digamos, ingeniero? No, señor, se va a adulterar. Ya no voy a poder controlar si modifico. Yo no sé quiénes han presentado, no sé quiénes han cumplido. Tengo que ver. En cada hoja dice todo lo que debe especificarse y doy plazo. No es para un día al otro, que podía dar también, pero no doy así. Doy de una clase a la otra. Entonces tiene que hacerla en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, no sé en qué día, pero tiene que, porque si no, si ahora yo le doy plazo a usted, otros también me van a volver a pedir y así sucesivamente es un desorden. Más bien entre en fase con lo que vamos a seguir haciendo. Gracias, señores. Buenas tardes, que les vaya bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.
Hasta luego, señores. Gracias. Hasta luego.